En cada una de las sesiones estaremos avanzando a través del mismo método, con 6 pasos: los saberes previos, la exploración de saberes, estructuración del conocimiento, su profundización y práctica, la transferencia a otros contextos y la valoración. Se realizará en el cuaderno y en la plataforma. Los actos buenos y los actos malos. Venimos de ver el fundamento de la dignidad humana en Dios mismo. Y venimos también de pasar por lo que podríamos llamar el proyecto de vida y la meta por alcanzar. El proyecto de vida son las bienaventuranzas, es decir, qué actitud tener para vivir. Y la meta de vida es el siguiente tema asumido, que fue la bienaventuranza cristiana, que no es otra cosa que participar de la misma naturaleza, alegría, amor, conocimiento de Dios, que es lo que llamamos salvación, santidad o cielo. Luego hemos iniciado otro proceso para ver la libertad humana en esa salvación, en ese proceso de salvación. Y nos encontramos ahora examinando los actos buenos y los actos malos, que nos ayudan precisamente a diferenciar para dónde vamos en nuestra historia personal, si es una historia de realización o es una historia de frustración o de desperdicio. Veamos pues entonces, para poder juzgar los actos como buenos o como malos, que en eso consiste la moralidad, debemos tener unos criterios, unas fuentes, así llamadas fuentes de la moralidad. Esas fuentes son 3: el objeto, la intención y la circunstancia. El objeto es aquello que se busca, ese bien por alcanzar. La intención está dada por la razón y la voluntad para elegir. Volvemos a insistir en razón y voluntad. Y la circunstancia hay que tenerla, digamos, en 2 aspectos temporales. En el presente, ¿cómo está mi libertad? ¿Qué tan amplia, qué tan firme es mi libertad?
qué tan formada es mi libertad. Y la circunstancia futura, que ayudan a crear mis propios actos, como son las consecuencias. De tal manera que con estas tres fuentes de la moralidad, nosotros podemos examinar y formarnos para el esfuerzo moral de convertir vicios en virtudes. Luego pasemos a comprender el acto moralmente bueno. Pues el acto moralmente bueno dependerá de estas tres fuentes. Entonces así tendremos el objeto elegido, que moralmente debe ser bueno, es decir, que debe ser un bien. Yo no puedo elegir un mal, porque eso ya va a invalidar el acto bueno. El acto ya no será bueno, sino mal. Si examinamos nosotros un acto por la intención del sujeto, de la persona que lo realiza, pues debemos tener en cuenta que esta intención es un elemento esencial para poder calificar de manera moral, bien o mal, la acción. Para que sea buena la acción, la intención debe buscar un fin necesariamente bueno, un bien. Y ese fin, además, debe estar conforme a los medios para alcanzarlo. Es decir, si lo que voy a alcanzar, el fin, es algo bueno, los medios para alcanzarlo deben ser buenos. Porque no puedo utilizar medios malos para alcanzar un fin. Por eso se afirma que el fin bueno no justifica los medios malos. O más brevemente, el fin no justifica los medios. Para examinar entonces la bondad moral de un acto, tenemos ahora que examinar también sus circunstancias. Aunque la circunstancia es un elemento secundario, tenemos que examinar también la libertad del que actúa. El acto moralmente bueno, entonces, supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala daña, corrompe la acción, aunque su objeto sea por sí mismo bueno, como por ejemplo orar y ayunar, pero para ser visto por los demás. Entonces la oración y el ayuno en sí mismos son buenos, pero le agrego una finalidad mala, que es ser visto por los demás, es decir, el orgullo o la vanidad. Por otro lado, el objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de toda la actuación, de todo el acto. Hay comportamientos concretos que siempre son un error si los elegimos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad.
una voluntad que no sabe qué elegir, es decir, que no sabe elegir el bien, y por tanto es un mal moral. Así también es erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando únicamente la intención que los inspira o las circunstancias. A veces decimos la intención es lo que vale. Eso está equivocado. Las circunstancias son, por ejemplo, el ambiente, la presión social, la presión del grupo, la coacción, es decir, la obligación, o la necesidad de obrar. Esas son circunstancias, y estas circunstancias constituyen el marco. Como lo principal, pues son el objeto y el fin, que sería como la pintura, y el marco, pues son las circunstancias. Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos, malos, por razón del objeto que buscan alcanzar. En el sentido religioso, la blasfemia, es decir, la afirmación contra Dios, el perjurio, es decir, hacer un juramento y no cumplirlo, el homicidio, dar muerte a un ser humano, el adulterio, la falta de fidelidad a sí mismo y a la pareja. Entonces no está permitido, recalcamos, hacer el mal para obtener un bien. De tal manera que cuando nosotros estemos revisando nuestros actos y nuestra vida, tengamos presentes estas tres fuentes. Por eso, a manera de ejemplo, mostraremos cómo se constituyen algunos actos moralmente malos. Porque un acto moralmente malo tiene como fundamento que el objeto elegido no es un bien. Sin embargo, debemos tener en cuenta las posibles combinaciones entre objeto, intención y circunstancia. Aquí unos casos particulares. El objeto que se busca es malo. La intención con la que se hace es bueno. Y las circunstancias, es decir, mi libertad, es buena. Aunque hay dos cosas buenas, la intención y la circunstancia, el solo hecho de que el objeto sea malo hace que todo el acto sea malo. Otro ejemplo, otro caso. El objeto que se busca, que se quiere alcanzar, es bueno. La intención es mala y la circunstancia es buena. Como la intención es mala, aunque el objeto y las circunstancias sean buenos, hace que todo el acto, por la sola intención, ya sea malo. Un tercer caso es en el que tenemos un objeto bueno por alcanzar, una intención buena por realizar, pero una circunstancia mala, como las que habíamos mencionado, de un ambiente, de una presión social, incluso situaciones económicas, políticas, sociales, culturales.
objeto bueno, intención buena y una circunstancia mala hacen que todo el acto sea malo. Y podríamos hacer más combinaciones. Aquí hay 3, diciendo que solo una de las fuentes es mala. Pero supongamos que 2 de las fuentes fueran malas. Entonces tendríamos otras 3 combinaciones. Serían 6. Y finalmente tanto el objeto como la intención y las circunstancias son malas. Entonces ese acto también sería malo. Serían 7 opciones diferentes que harían que el acto fuera malo. Y solo una opción en la que coinciden el objeto, la intención y la circunstancia como buenos. Solo en ese caso el acto moralmente es bueno. Por eso hay que insistir en que es más fácil caer en el error, en actuar mal, que actuar bien. Y por eso hay que insistir en la idea del esfuerzo moral. Y estas fuentes que nos sirven para hacer la valoración moral de bien y mal sobre los actos, nos ayudarán a revisar nuestra vida para irnos esforzando en realizar cada vez de manera habitual, más habitual, actos buenos. Hasta el próximo encuentro.